de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Sonia Loredo y el día de hoy estoy muy contenta de saludarles en este espacio para platicar de un tema que, si bien ya estamos habituados, pues aún tenemos mucho por conocer sobre el COVID-19. Y bueno, para ello estamos con Alejandro Gómez Gómez de Neumología, que nos va a platicar más al respecto. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Sonia. Pues bueno, primero preguntarle cómo es diferente ahora estas nuevas variantes que están saliendo del COVID-19 Omicron y la subvariante de esta. Sí, bueno, en realidad la variante Omicron pues es originada por la transmisión. Todas las variantes diferentes van siendo originadas por la transmisión de persona a persona. Por eso es la insistencia de que la gente, donde haya mucha gente, porque entre más transmisión haya, más variantes van a originarse, ¿no? Y esta variante Omicron lo que tiene es que es mucho más contagiosa. Por ejemplo, si lo comparamos, una de las enfermedades o la enfermedad más infecciosa, contagiosa de viral es el sarampión. Y esta variante Omicron tiene la misma capacidad de contagiosidad o de transmisión que sarampión. Por eso es que vimos un ascenso tan rápido en casos en la comunidad y en diferentes países. Y al igual, la caída va a ser también muy rápida, ¿no? Entonces, es mucho más contagiosa, tiene menos afinidad por el pulmón, lo cual hace que sea hasta cierto punto menos frecuente la neumonía, pero no hay que tener la certeza o la falsa seguridad de que, no me da neumonía. No. Esto tiene más afinidad por los bronquios, por eso les da tanta tos que puede durar un mes, ¿no? Entonces, es más contagiosa, evade un poco las defensas más que otras variantes, defensas originadas por vacunas o por inmunidad generada por infecciones previas, y además tiene más afinidad por los bronquios, ¿no? Sí, justo conociendo esto, se ha hablado mucho del COVID prolongado. ¿Viene de esto también? Bueno, en realidad el COVID prolongado ocurre con cualquier variante. La frecuencia es alta. Hay estudios que reportan desde frecuencias de 25% hasta estudios que reportan hasta 45 o 49% de pacientes que han padecido COVID leve, es decir, CNIA o con neumonía. Entonces, realmente lo que es el COVID prolongado o el síndrome de post-COVID, ¿no? Crónico, engloba una serie de síntomas que hay hasta 200 descritos, son muchísimos, ¿no? Pero los principales son fatiga, la persona se siente fatigada, no se puede reintegrar a sus actividades, no puede hacer el ejercicio igual, quisiera hacerlo rápido, y a veces les toma semanas o meses poderse integrar a esto. Claro. También pueden tener dolores musculares, dolores de espalda, pueden tener tos, dolor de cabeza, mareo, náuseas, alteraciones de presión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Con taquicardias o arritmias. Puede tener alteración de memoria, la niebla mental, ¿no? Donde de pronto se les olvidan las cosas, quieren decir una palabra y no pueden. Depresión, ansiedad, insomnio. Y hay una serie de más síntomas descritos en lo que es el COVID prolongado o el síndrome de COVID crónico. Y esto hay tratamiento para todo. O sea, realmente los pacientes que tengan COVID prolongado, pues se les recomienda que lleven un seguimiento médico, ¿no? Para tratar las diferentes manifestaciones que pueda tener el enfermo. Pero esto puede suceder con cualquier variante, ¿no? Ok. ¿Y cuánto tiempo se puede realmente extender el COVID prolongado? Realmente no lo sabemos. Todavía, realmente el aprendizaje y la actitud de los médicos que nos dedicamos a esto, pues tiene que ser de mucha humildad, porque desde que empezó COVID sabíamos que teníamos que aprender día con día y leer día con día y prepararnos constantemente, porque esto va cambiando. Yo tengo pacientes que llevo un año y medio siguiéndolos y claro, la mayoría ya les disminuyó las manifestaciones post-COVID, pero aún así hay algunos que todavía siguen teniendo algo, sobre todo fatiga, flojera, les da sueño o depresión, ¿no? Con ansiedad, insomnio. Entonces, no sabemos bien a bien cuánto tiempo pueda durar, pero habitualmente meses, y no hay que tener una actitud porque lo que pasa es que, acuérdate, Sonia, que aquí comparamos, el ser humano tiende a comparar con vivencias previas. Entonces tú quieres decir, bueno, es que nunca me había pasado, pues es que nunca habías tenido COVID, ¿no? Nunca habíamos padecido esto en la humanidad, por lo tanto no podemos compararlo con nada.
Entonces, más bien hay que tener una actitud de paciencia, resiliencia y saber que va a pasar esto, ¿verdad? Digo, pues la mayoría de los casos. Habrá quien quede con alteraciones de olfato toda la vida, pero es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Claro. También hablando justo de los tratamientos que existen para esto, también sabemos que quedan los pulmones muy dañados después de padecer COVID-19. ¿También hay tratamiento para esto? En el caso de que hayas tenido, por ejemplo, el paciente haya tenido neumonía Ujú. y queden secuelas, o sea, que quede un daño pulmonar, así como efectivamente tú lo mencionas, que se puede manifestar con oxigenación baja o falta de aire, fundamentalmente, y lo valoramos, lo que hacemos es hacer una evaluación puntual, objetiva del enfermo, que habitualmente incluye tomografía de tórax y pruebas de función pulmonar, que es una espirometría, donde medimos la función pulmonar. La tomografía nos muestra la estructura, pero no de manera funcional, ¿no? Pues complementamos función con valoración de estructura. Y de acuerdo a eso diseñamos un plan. Tratamiento, sí, sí hay tratamiento que se puede dar. Lo ideal es darlo a tiempo, es decir, cuando lleven 45 días, 2 meses máximo, ¿no? Bueno, a veces 3 meses, después de la neumonía. Y la idea es tratar de detener el proceso inflamatorio que a veces persiste y el proceso de cicatrización, que han escuchado que se utiliza a veces de manera errónea fibrosis pulmonar. Yo lo conveniente no es llamarle fibrosis, sino más bien secuelas, porque fibrosis pulmonar se confunde con otra enfermedad que así se llama, fibrosis pulmonar, y si se meten a internet van a leer cosas trágicas, horribles y espantosas, y entonces obviamente se va a asustar el enfermo. Más bien, acudir a valoración, ver a tiempo que haga las cosas, porque a veces vemos pacientes que llevan un año y ya tienen un daño muy, muy establecido, pues obviamente ya a lo mejor no podemos hacer gran cosa. Podemos ayudarlos indudablemente con programas de rehabilitación, oxigenoterapia, enseñarlos a hacer ejercicio, pero ya tratar de detener o revertir el daño que quedó, pues es difícil ya después de tanto tiempo, ¿no? Claro, justo también acabas de mencionar algo que escuchamos mucho, pero no, tal vez no entendemos muy bien y nos puede ayudar justo tal vez a como a tener una detección a tiempo de estos daños. La oximetría, ¿nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, de hecho, la oximetría es muy interesante, es una muy buena pregunta, Sonia, porque la oximetría, si tú lo piensas, no estaba integrada en nuestra vida. ¿No? O sea, realmente tú en tu casa tenías un termómetro, si acaso un aparato de presión arterial, de los automáticos que son digitales, se ponen en la muñeca o se ponen acá. ¿Qué más tenías? Pues nada más. Entonces realmente, actualmente debemos de tener en casa el aparatito para medir la presión, que se llama el manómetro, el termómetro y tener un oxímetro. Yo le digo a muchos pacientes porque me dicen, no, bueno, pues es que ya pasó la neumonía de COVID y sigo con oxigenación de 89, lo cual es bajo. Nivel normal es 95, 96 en San Luis Potosí, que estamos a 1862 metros sobre el nivel del mar. Entonces, 95, 96 es el valor normal. Si ya estás en 92% o menos, es en el cuadro agudo de COVID, es momento de hacer tomografía y descartar neumonía. No hay que esperarse a que esté menos de 90. ¿De acuerdo? Este es un concepto que cambió con COVID. Antes sí nos esperábamos con otras neumonías previos a COVID, te esperabas hasta que estuvieran menos de 90, etcétera. Aquí no. Hay que resaltar que la utilidad de la oximetría es muchísima. ¿Por qué? Sí. Porque un paciente con COVID en el cuadro agudo, el 60 a 70% puede no tener síntomas de neumonía, es decir, puede no faltarte el aire, puedes no tener fiebre, puedes no tener una tos intensa, puede no dolerte el pecho ni la espalda y tú estar tranquilo y decir, no tengo nada. Sin embargo, tu oximetría te muestra que traes un nivel de 91, 92 o 90 o 89 y si lo haces de manera correcta, que es básicamente, es muy simple. Hay que tener las uñas, bueno, la uña despintada, la mano tibia, y recargar en tu pierna o en una superficie de manera suave la mano, dejarla sin movimiento, no poner la mano dura, el dedo estirado, no, relajado. Y lo pones y te esperas 40, 60 segundos a que agarre una señal estable. Tú te vas a dar cuenta porque las pulsaciones se mantienen de manera estable y entonces el valor que predomine, porque puede subir un poquito de 89 a 93, 94, entonces tú agarras el valor que predomine. Por eso la oximetría
los videos que les pedimos a los enfermos, les decimos, mándanos un video de 40 segundos. Y entonces ahí te das cuenta. Entonces, en el contexto agudo de enfermedad aguda de COVID, nos sirve como herramienta principal en casa para poder detectar una neumonía a tiempo. ¿Qué ventaja ofrece diagnosticar a tiempo una neumonía? Empezar tratamiento a tiempo y muy probablemente poder evitar que el paciente vaya a dar al hospital o reducir mucho la posibilidad de que el paciente vaya a dar al hospital, se ponga grave. Si te esperas demasiado, pues entonces ahí es más probable que el enfermo se pueda agravar. Y ya en el contexto crónico, la oximetría pues te sirve para ver cómo estás oxigenando, como el paciente que quedó con daño, se puede ayudar a evaluar cómo camina, cuando camina, cuánto baja, cuando está en reposo, cuánto tiene, etcétera, ¿no? Entonces No realmente... sé si responde a tu pregunta. No, sí, claro, por supuesto. Y realmente justo entonces ya es como importante también tener un oxímetro en casa, ¿no? En estos tiempos de COVID. Un oxímetro de pulso en casa siempre hay que tenerlo, siempre hay que tenerlo. ¿De Sí, pues, acuerdo? O sea, es una herramienta ya que debemos de integrar a nuestra vida y ese es uno de los aprendizajes y retos que COVID nos ha puesto. Uno, aprender a manejar la oximetría, que es muy simple. Yo a mis pacientes siempre que manejamos por telemedicina les mando instrucciones, un video, un cartel de cómo hacerlo de forma correcta. Y además, esto hace que la interacción, lo que la telemedicina pudiera parecer distante y fría, para nada, ¿eh? Realmente hay un acercamiento del enfermo porque está preocupado por su cuadro clínico y el médico. Y entonces aquí tú lo que haces es jalar al enfermo para que él también participe de su vigilancia. Porque si tiene neumonía o no la tiene, él se tiene que estar vigilando cada 12 o cada 8 horas oximetría y tú te vas dando cuenta de la tendencia en los días cómo va y detectar a tiempo una neumonía. O sea, si a ti te diagnostican COVID por prueba, tienes algunos síntomas, hazte oximetría 2 veces al día y fíjate qué valores mantienes. Insisto, si llega a 92 o baja a 92, bueno, pues obviamente a lo mejor hay que actuar. Habrá pacientes que manejen cifras de ese nivel crónicamente, por eso hay que medirlo desde antes, conocer cuál es nuestro nivel normal. Y entonces la oximetría sí debe ser definitivamente una herramienta que aprenda el enfermo y que con COVID entendamos que el enfermo tiene que participar de su diagnóstico y de su vigilancia, ¿no? sí, ya definitivamente el COVID también nos ha hecho tener más conciencia sobre nuestra salud y estar alerta Sí. sobre nuestros padecimientos, lo que sentimos, de que pues, el cuerpo a final de cuentas es muy, muy inteligente y nos avisa cuando algo no está bien. Entonces sí es muy importante. Y bueno, ya pasando un poquito al lado de las vacunas, ya hay se habla mucho de una tercera dosis. ¿Realmente nos funciona o cómo funciona esta tercera dosis de la que tanto se habla? Ok, poniéndolo así en contexto, el esquema primario de vacunación son las 2 primeras dosis en el caso de la mayoría de las vacunas. Existen 2 vacunas que se utilizaron en México, CanSino, bueno, la otra no se utilizó en México, Johnson Johnson es en Estados Unidos, que son de una dosis. En el caso de Johnson Johnson se recomienda un refuerzo a los 2 meses de la primera dosis. Y todas las demás vacunas, la primera pregunta es, ¿hay evidencia científica demostrada de que es útil la tercera dosis o refuerzo? Sí la hay. ¿Qué evidencia hay? Bueno, reduce, porque tus defensas, ya sea por enfermedad previa de COVID o por vacunas, van disminuyendo con el tiempo. Después de 6 meses tienden a disminuir alrededor de la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, no desaparece por completo, pero lo hace menos eficaz al momento de una infección. Por lo tanto, cuando viene una variante como Omicron o la Delta incluso, cuando alcanzó a algunos todavía que ya había pasado más de 6 meses, pues a pesar de estar vacunados, desarrollaron neumonía y se pusieron graves. Entonces, la idea del refuerzo es que disminuya, o sea, eso está bien demostrado. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de las vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ¿no?, que son las que se están aplicando sobre todo ahorita en México, te disminuyen, fíjate nomás, la eficacia para disminuir eventos graves, es decir, que desarrolles neumonía, vayas a dar al hospital o a emergencias o mueras, que es lo que más nos interesa.
Claro. Lo reduce en un 84%. Es muchísimo, Sí. ¿de acuerdo? O sea, ahora, la gente y los periódicos algunas veces manejan una información a lo mejor mal interpretada, donde te dicen que la eficacia es de 50 o 55% o 30%. Bueno, efectivamente lo es si tú hablas de que te den síntomas de COVID, es decir, que te dé una gripa muy fuerte, por decirlo, ¿no? Entonces, eso no nos interesa tanto que se prevenga, ¿sí? Sería lo ideal, ¿verdad? Prevenir transmisión, prevenir que te den síntomas y prevenir eventos graves. Pero no se puede todo en la vida. Lo que más nos interesa es prevenir eventos graves. Entonces, en eso sí son eficaces una tercera dosis que ayuda a que vuelvan a subir tus defensas que ya venían bajando después de 6 meses de haberte vacunado, ¿no? En el caso de Johnson Johnson, 2 meses. Entonces, sí ayuda bastante. Está demostrado científicamente eso. La mayoría de los pacientes que mueren en la actualidad o que están hospitalizados graves en terapia intensiva no están vacunados. Sí, no, entonces sí es de suma importancia que todos acudan a su refuerzo de esta tercera vacuna, y también se habla de una posible cuarta vacuna. ¿Realmente, o sea, va a ser muy necesario? Bueno, algo importante que me faltó remarcar, porque es alguna pregunta muy frecuente en el público, es ¿cuánto tiempo tiene que pasar de que yo tuve COVID para poderme poner el refuerzo, ¿no? La tercera dosis? Ok, contando desde el primer día de tus síntomas, debe de ser, contando desde el primer día de tus síntomas, deben de pasar 3 semanas, un mes, ¿no? Si tu prueba fue positiva, pero no tuviste síntomas, con 2, 3 semanas basta. Ok. Y la cuarta dosis, ¿qué hay sobre cuarta dosis? Porque sí hay algunos se han aplicado cuarta dosis. Bueno, hubo un estudio israelí que salió los resultados hace 2 semanas, donde se aplicaba cuarta dosis de Pfizer. Y realmente, respecto a reducir el riesgo, si tú comparabas poniendo 3 dosis versus 4 dosis, ¿qué posibilidad o era más eficaz para reducir infección por Omicron? La respuesta es no. Entonces, en este momento no tenemos una indicación de cuarta dosis, ya veremos en el futuro, habrá que estar analizando datos, ver información, en qué momento será necesaria otra dosis, pero por el momento no está justificada una cuarta dosis. Ok. Y retomando un poquito lo que mencionaste sobre cuánto tiempo hay que esperar después de haber padecido COVID para poder vacunarte, ¿por qué es importante esperar este tiempo que nos mencionas? Bueno, algunas personas me han comentado, dice, lo que pasa es que te pones peor, en realidad lo que pasa es que disminuye la eficacia de la vacuna, es una influenza o algunas otras. Si tuviste una infección aguda, espérate unas semanas para que tu sistema inmune esté en condiciones y responda bien y genere las defensas que tú quieres y las 4 líneas de defensa que tiene la COVID-19, ¿no? Sí, claro, para que sea realmente efectiva, porque justamente existía esa duda de que, bueno, es que te van a regresar los síntomas peor, yo llegué a escuchar por ahí, entonces, más bien es para que realmente tenga la eficacia que se necesita, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información importante del COVID-19, que pues una pandemia que seguimos todavía padeciendo. Y bueno, pues algo más que quieras agregar. No, pues nada más cualquier cosa, si hay otro tema, con todo gusto, porque hay muchas preguntas de las personas, con todo gusto estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, no me queda a mí más que invitar a todos nuestros amigos de Plan Informativo para que continúen en todas nuestras redes sociales y para que sepan más sobre este tema. Yo soy Sonia Loreda Muy y bien, nos vemos Sonia. la próxima. Muchas gracias, Sonia. Hasta Gracias, luego. Que hasta estén bien. luego.